Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio que nos estén acompañando en el estudio de las Escrituras. El pastor que expone es el pastor Javier Soria Herrera. Él es pastor de la congregación Yobel. Se ubica esta en la delegación Tláhuac, Colonia Quiahuatla, calle Bugambilia, Manzana 2, Elote 2, esquina con el acueducto. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, somos todos familia, Iglesia de Cristo, será bienvenido. Nos puede marcar al teléfono 5650 7122 o al 5540 104412. Si tiene preguntas, comentarios, palabras de bendición, háganoslas saber. Tenemos nuestro correo electrónico, es pastorjaviersoriaherrera@gmail.com. Dios les bendiga y los nutra con esta palabra. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Reciban un cordial abrazo, un fuerte apretón de manos, una bendición de parte de la Iglesia de Cristo Yobel y de la comunidad que la integra. Y pues hoy vamos a continuar con el tema que habíamos estado exponiendo. La vez pasada hablamos acerca del tema que yo denominé el diezmo del corazón. Y el tema que yo hoy traigo para ustedes, yo lo titulé Se dio, nos dio. Y bueno, antes de empezar yo quisiera hacer una oración para que Dios nos guíe, nos acompañe en este tema para poder exponerlo y trazarlo de acuerdo a su guianza. Señor Jesucristo, te damos gracias. En Cristo Jesús agradecemos tu hermosa presencia. Padre del cielo, pedimos tu dirección, pedimos tu apoyo, tu respaldo y danos la habilidad para poder exponer tu palabra que sea conforme al propósito que tú has establecido para esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Padre bendito, y sabemos, Señor, que tú nos darás ese apoyo y ese respaldo. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, para entrar en tema, yo requiero antes hacer un breve resumen de los últimos dos temas que hemos estado hablando. Hablamos hace dos sesiones el tema que se llamó 10 y el siguiente tema lo llamé el diezmo del corazón. Y vamos a hacer un breve resumen porque también temas anteriores empezamos a hablar del candelabro, como el candelabro que se menciona en el libro de Apocalipsis, de alguna manera tiene que ver, más bien las 7 iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, pues tienen que ver con un candelabro. Todo eso ya lo expusimos temas atrás. De hecho hay un tema que se llama precisamente el candelabro del Apocalipsis. Y bueno, si usted recuerda, cuando hicimos el desarrollo de esos temas, el poste central de lo que es el candelabro representa la iglesia de Esmirna, que eso se ve reflejado en los salmos, en los versículos de versículos 73 a 104, que está ubicado en el Salmo 119, que corresponde con las letras Yod, Kaf, Lamet y Men. Yo le recomendaría, si usted está entrando por primera vez a este estudio, pues no va a captar en su totalidad lo que estoy diciendo aquí. Lo tendría que remitir al tema anterior que yo titulé el candelabro de Apocalipsis, y después vinieron unos subsecuentes que era Esmirna y Filadelfia. Bueno, ¿por qué hago el recordatorio? Porque cuando vimos el Salmo 119 del versículo 73 al 104, nos dimos cuenta que hay 10 versículos que tienen que ver con prueba, que tienen que ver con aflicción, que tienen que ver con pruebas, problemas. Y entonces ahí se mencionan pues
10 versículos. Y esto, bueno, usted recordará que todo esto salió porque cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, habla acerca, dice, tendréis 10 días de tribulación. Si usted se recuerda, pues bueno, hablamos de eso y de ahí se derivó pues toda esta serie que hoy hemos estado platicando y desarrollando con ustedes. Y bueno, siguiendo la línea, la dirección que hemos estado platicando y comentando, nomás simplemente pues ya recordarle que después entramos en empezamos a hablar acerca de Melquisedec, porque resulta ser que en la Biblia la palabra Melquisedec o el nombre Melquisedec se menciona en 10 versículos. Todo esto está basado en el 10, en el diezmo, hemos estado viendo todo esto. Entonces la palabra Melquisedec aparece en 10 versículos. Y también vimos dentro de esos temas que es muy curioso porque nuestro Señor Jesucristo, que representa el sacerdocio de Melquisedec, ya porque así se especifica en el Nuevo Testamento, pues nuestro Señor Jesucristo estuvo involucrado en 10 pruebas. Aquí está la pantalla, usted puede checar los versículos, todo esto pues ya está desarrollado en temas anteriores. Entonces Melquisedec aparece 10 veces en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, que ahora es el sacerdocio de Melquisedec, pues estuvo involucrado en 10 ocasiones en una prueba. Amén. Ahora, ya entrando en tema nuevo y bajo esta línea de reflexión, yo quiero hoy compartir con ustedes algo que me encontré bien interesante, bien especial, muy hermoso, porque resulta ser que cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, en 5 ocasiones Jesucristo se menciona en la Biblia que se dio a sí mismo. Vamos a leer. Gálatas 1:3 dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si nos vamos a Efesios 5:2, dice, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Si usted se está dando cuenta, estoy leyendo todos los pasajes o versículos donde se menciona que Jesucristo se dio a sí mismo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Tito 2:13 al 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Estos 5 pasajes bíblicos hacen alusión con respecto de nuestro Señor Jesucristo y donde se dice que se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Hoy vamos a hacer un estudio con detalle de la palabra dar. Y en la columna que está en la derecha vamos a leer 5 ocasiones en que se escribe como frase cuando el Padre dice nos dio. Vamos a ver, segunda carta a los Corintios 5:5. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Y aquí estamos hablando de cosas que el Padre dio
o nos dio. Y hablando de que acerca de que nos dio el Espíritu, también se menciona en primera carta a los Corintios 12:13, segunda carta a los Corintios 1:22 y Hechos 1:17. Pero estamos hablando que Dios nos dio su Espíritu. En segunda carta a los Corintios 5:18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Tercer nos dio, Efesios 1:9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Y Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16 dice: y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Ahora, fíjese qué impresionante, qué hermoso, porque estamos hablando que 5 veces se menciona que Jesucristo se dio a sí mismo. Y 5 veces se menciona como frase que Él nos dio. En este caso estamos hablando de Dios Padre, y nos dio. Ahora, hay muchísimos versículos que tienen que ver con dar, donde Dios da. Pero aquí yo estoy tocando las que se mencionan como frase, donde dice nos dio. 5 de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo, y 5 donde se menciona que el Padre nos dio. Ahora, esto es bien interesante, va a ver por qué. Porque al final, 5 y 5 nos da 10. Y fíjese, vuelve a aparecer la tónica, esta característica del número 10, y ahora en este caso estamos hablando de dar. Por eso, pues obviamente, cuando hablamos del diezmo, pues el diezmo es algo que se tiene que dar, que no se puede detener, que no se puede retraer, que no se puede obstaculizar, se tiene que dar. La verdad subyacente que está detrás de lo que implica el diezmo es que tenemos que dar. Pero hoy le voy a decir por qué es lo que está detrás de todo esto. Pero bueno, con esto yo lo dejo como ejemplo, porque vamos a ver qué implica el dar y cuáles son los beneficios o las consecuencias de darlo o no darlo. Amén. Ahora, vamos a ver 2 versículos. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Aunque hablan de lo mismo, hay una sutil diferencia. Génesis 14:19 dice: y lo bendijo, en este caso Melquisedec, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Este es el pasaje donde Abraham decide de manera voluntaria, hablamos ya de eso la vez pasada, de manera voluntaria dar el diezmo. En este caso, ¿a quién? A Melquisedec. Y de esto se da testimonio en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos capítulo 7, versículo 4, cuando dice: considerad pues la grandeza de este hombre Abraham, el patriarca, y dio el diezmo de lo mejor del botín. O sea, los 2 pasajes hablan de lo mismo. ¿Acerca de qué? De que Abraham dio el diezmo. Aunque hay una sutil diferencia que pasa desapercibida, pero es bien interesante, porque cuando se menciona en el caso del Antiguo Testamento, Génesis 14:20, se menciona que Abraham dio el diezmo de todo. Y cuando se menciona la misma situación en la carta a los Hebreos 7:4, se menciona
que se menciona el nombre de Abraham. Y ahí está la sutil diferencia. En el Antiguo Testamento se menciona Abraham y en el Nuevo Testamento se menciona Abraham. Y estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Qué implica esta sutil diferencia de Abraham y Abraham? ¿Y qué tiene que ver con el diezmo? ¿Y qué tiene que ver con dar? Porque estamos hablando de que hay que dar el diezmo. Amén. Bueno, lo que usted está viendo ahí, pues es la palabra o el nombre de Abraham y el nombre de Abraham. Amén. ¿Cómo aparece en las dos versiones? Amén. En la primera es, obviamente, es cuando, en el caso de que se menciona cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec en el Antiguo Testamento. Y cuando se menciona lo mismo como testimonio en el Nuevo Testamento, se dice que es Abraham. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Independientemente del significado. Independientemente del significado. Abraham significa padre de multitudes. No recuerdo ahorita exactamente el significado de Abraham, pero es algo similar. Pero ya en cuanto el número, el nombre, hablando en cuanto a las letras, pues hay una sutil diferencia, que en el primer caso, o más bien en el segundo caso, cuando se menciona Abraham, lo que se añade es que una letra hebrea que se conoce por nombre de Hey. Ahí está. Esa es la sutil diferencia. Ahora, ¿qué implica esta diferencia independientemente de la cuestión ortográfica? Independientemente de la cuestión de escritura, ¿tendrá alguna implicación espiritual, algún tipo de enseñanza esta diferencia? Porque esta letra Hey, que es la que se añade a Abraham para que se pronuncie de manera Abraham, pues vamos a ver cuáles son las implicaciones de esta letra Hey. Que por cierto, si usted recuerda lo que dijimos hace ratito, 5 veces Jesucristo se menciona que se dio a sí mismo. Y 5 veces se menciona que el Padre nos dio. Bueno, resulta ser que esta letra Hey, dice, es la quinta letra del alfabeto hebreo y su valor es 5. Lo que quiero decir que esta letra que representa el número 5. Fíjese, empiezan a entrar aquí las curiosidades. Dice, en el hebreo pictográfico, Hey se dibujaba como un hombre, una figura pictográfica que levantaba ¿qué? Sus manos. Como levantando sus manos a Dios, al cielo. Usted puede leer algunos como en adoración, como en alabanza, como llamando la atención. Dice, en el hebreo pictográfico, Hey se dibujaba, ahí usted lo puede ver, un hombre con unas manos levantadas. Y en el hebreo bíblico, bueno, pues ahí está el símbolo de la letra Hey. Y vamos a ver qué implica el significado. Dice ventana, abierta. Implica revelación. Implica iluminación, vida, soplo de vida, suspiro, gracia, embellecimiento. Me gusta lo que sigue porque dice, Hey es la letra que se identifica con el Espíritu de Dios, ya que su sonido no sale de la boca sino desde nuestra garganta como el aliento de vida. Entonces, esta letra tiene que ver con ¿qué? Con el Espíritu. Esta letra tiene que ver con el Espíritu de vida, tiene que ver con revelación. Dice ahí, como ventana abierta, porque puede entrar la luz o la revelación o el viento o la vida. La figura con los brazos en alto es también representativa de adoración,
por lo que la palabra en hebreo es Halel, de donde proviene la palabra aleluya, que significa alabemos al Señor. Ahora, visto desde este punto de vista, cuando se menciona a Abraham y que después Dios le cambia el nombre a Abraham, como se deja testimoniar en el Nuevo Testamento con respecto de que Abraham dio el diezmo de todo, ¿cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham? Pues que Abraham ya estaba en la guianza del Espíritu de Dios, en que Abraham ya va en la guianza del Espíritu de vida, en que Abraham ya tenía una ventana abierta para recibir ¿qué? Revelación o entendimiento de las verdades de Dios, que Abraham ya era un hombre que ya estaba en una madurez espiritual, por lo cual ya tenía ese contacto, esa revelación, esa iluminación y andaba en ese mover, en esa guianza del soplo de vida de Dios. No es lo mismo el Abraham anterior, que todavía no tenía esa cualidad. O sea, obviamente cuando Dios decide cambiar el nombre de Abraham y le dice Abraham, y cuando nos damos cuenta de que el pequeño símbolo que se añade, esta letra sutil, aparentemente sin mucha importancia, implica que entró el aliento de vida, entró la revelación, entró el conocimiento, entró la sensibilidad, la adoración para con Dios. Entonces entró en un crecimiento espiritual, en una madurez espiritual. Amén. Bueno, y uno se pregunta, ¿y esto qué tendrá que ver con el diezmo? Porque si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento no hay un versículo textual que pida el diezmo. Uno a semejanza de Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Todo eso ya lo desarrollamos. Pero queda velado. Y yo les decía que en el Nuevo Testamento ya el diezmo es voluntario, porque así lo dio Abraham, así lo dio posteriormente su nieto, cuando dice que le iba a dar a este Jacob, le iba a dar el diezmo de todo a Dios. Y ya después viene la ley, se volvió obligatorio, entramos de nuevo al sacerdocio de Melquisedec por vía de Jesucristo, y entonces ahora lo damos de manera voluntaria. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento ya no aparece un diezmo como tal, aparentemente obligatorio? Ya no se pide, porque esto, si no te es revelado, si no te es dado por Dios, si no se te ha abierto la ventana del entendimiento, si no se te ha abierto la ventana de la comprensión, de la vida espiritual, del soplo de Dios, pues obviamente que vas a poner peros, te va a disgustar, te va a molestar y lo vas a objetar. O sea, te falta esa sutil diferencia de andar en el Espíritu a no andar en el Espíritu. Ajá. Porque los que andan en el Espíritu, andan en el soplo de Dios, en la guianza de Dios, pues obviamente no van a tener ningún problema para dar. Porque el trasfondo del diezmo es ¿qué? Dar. El transformo de la ofrenda es dar. El transformo de la vida cristiana es dar. Tenemos que dar. Y no estoy hablando nada más de cuestiones materiales, no estoy hablando nada más de cuestiones monetarias, de cuestiones económicas, no. Estoy hablando que tenemos que darnos en todo, darnos en nuestro tiempo, en nuestra fidelidad, en nuestra entrega, en nuestra consagración, en nuestro respeto. O sea, tenemos que ser dadores. Mire, ¿por qué lo menciono? Vamos a analizar la palabra dar. Vamos a analizar la palabra dar. La palabra dar en el hebreo es la 5414 de la Concordancia Strong. Y ahí tiene un montón de significados. Dar, acumular, acarrear, remeter, asentar. Bueno, ahí hay una grande. Es muy hay muchas aplicaciones para dar. Pero bueno, esta palabra dar se pronuncia Natán. Natán. Ok. Y aquí
No es el tema, hoy no lo vamos a ver, pero tendríamos que estudiar al profeta Natán, porque el profeta Natán, el cual estuvo en contacto con David, ajá, ahí hay muchas características bien especiales, bien bonitas, que implican que, que enseñan lo que implica el dar. Y tendríamos que hablar del profeta Natán, o el profeta Dar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos ahí en pantalla? Usted tiene, pues, el nombre de Natán. Usted recuerde que en el hebreo se escribe de izquierda a derecha. Uh-huh. No, perdón, dije mal, de derecha a izquierda, en el sentido contrario de lo que normalmente nosotros los occidentales escribimos. Y está conformado por 3 letras, Nun, Taf y Nun. Ahora, usted dirá, pero la última no es igual a la primera. Lo que pasa que en el hebreo hay unas letras que les llaman sofit, que si están ciertas letras, si están al final de la palabra, tiene una variante en su manera de escritura. Pero aquí estamos hablando que la letra nun está al principio y al final, y como está al final de la palabra, hay una pequeña variación de la forma que se escribe, pero es la letra nun. Entonces ahí está nun, taf y nun. Y estas 3 letras significan dar y se pronuncian Natán. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque cuando consultamos el hebreo antiguo, que se llama el paleohebreo, que es el hebreo que da origen al hebreo moderno, el hebreo cuadrado que se le llama, es bien curioso porque este hebreo, que es muy antiguo, es de los más antiguos y que ya da origen al hebreo moderno, pues ahí están otra vez los símbolos que pertenecen a este alfabeto hebreo, y vamos a ver las letras Nun y Ta. Vamos a verlas. Y ahí usted puede localizar la letra Nun, un circulito con una especie como de curvita, y la letra Tap con una cruz. Y ahí viene su significado. Usted le puede dar stop a su video después para que pueda estudiar bien el alfabeto. Bueno, yo aquí ya se lo pongo para evitarle la investigación. Y ahí está la palabra Natán. Y mire qué interesante. Hablamos de que ahí está. Arriba está el hebreo moderno o el hebreo cuadrado y abajo está el paleohebreo. Nun, Taf y Nun. Y en el paleohebreo no hay diferencia de, como es en el otro hebreo moderno, de ciertas letras, de que al final de la palabra tienen cambio de forma. Aquí se mantiene igual. Y ahí está lo que usted ve. Y esta es la palabra dar. Amén. Ahora, vamos a ver qué implica esto. Resulta ser que la palabra nun, según su significado, que se le da en el paleohebreo o el hebreo antiguo, significa semilla, significa simiente. La palabra simiente, semen, tiene que ver con esperma. Ahorita le voy a enseñar unos versículos. Y al final, pues obviamente, de esta manera se genera la vida. Eso es lo que significa la letra nun. La letra taf, que es una cruz, un signo de más, para nosotros modernos, signo matemático, pero es una especie de cruz. Significa pacto, señal o una marca. Ahora, es curioso, porque si yo englobo los dos significados, pues aquí estamos hablando un pacto de vida, un pacto que genera una simiente, un pacto que genera una descendencia. Ajá. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que cuando nosotros decidimos dar, cuando nosotros no detenemos nuestra mano, cuando nosotros no detenemos nuestro corazón, cuando nosotros somos
generosos para dar, lo que estamos haciendo, estamos generando, estamos pactando, provocando vida. Y no nada más una vida biológica, no nada más una vida física, sino una vida que implica gozo, alegría. ¿Por qué? Porque qué bendición es el poder dar respeto, dar fidelidad, dar confianza, dar amor, dar compromiso. O sea, porque obviamente si nosotros fuéramos dadivosos, fuéramos dadores, pues las cosas en este mundo cambiarían radicalmente. Ahora, hablando de la palabra semilla, digo de la letra nun, que tiene que ver con semilla o simiente, déjeme enseñarle un versículo. Bueno, ¿qué está viendo ahí en pantalla? Bueno, simplemente lo que yo le puse ahí al lado, pues es una imagen microscópica de lo que es una esperma. Fíjese. Ahora, fíjese qué interesante. ¿Por qué en el hebreo antiguo, paleohebreo, este símbolo que significa simiente, semilla, que tiene que ver con esperma o vida, pues es muy a semejanza el símbolo pues, de lo que es un espermatozoide? Estoy hablando de siglos de años atrás, no sé en cuánto tiempo, 2000, 3000 años, no sé, no tengo yo el dato, pero cómo fue que dieron este símbolo y le dieron ese significado. Obviamente que en ese tiempo pues no había microscopios, no había nada de ese estilo. Y aquí obviamente que el que les sopló el aliento de vida fue Dios. Y a lo mejor usted puede decir, pastor, es que usted está hablando ya de cosas muy vulgares. No. Déjeme leerle primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Amén. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. A ver, vea, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Obviamente para que una persona nazca, pues anteriormente debe de haber un engendramiento. Y dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, yo le voy a poner cómo se pronuncia o cómo se escribe la palabra simiente. Porque dice, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cómo se pronuncia en el griego? En el griego la palabra simiente es la 4690 y significa literalmente esperma. Esperma. Algo sembrado, es decir, derramado. La esperma masculina. Por implicación implica descendencia, remanente, linaje, semilla, descendencia, simiente. Si yo leyera a usted Juan capítulo 3, primera carta de Juan capítulo 3 versículo 9 de la siguiente manera: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque el esperma de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Obviamente que a muchas mentes castas y puras pues se estarían espantando decir el esperma de Dios. Sí, señores, textual. Obviamente que nosotros estamos acostumbrados a verlo de una manera vulgar. Yo le tendría que explicar aquí con detalle qué implica o qué significa el esperma de Dios. Y el esperma de Dios no es nada más ni nada menos que es lo que da vida. ¿Y qué es lo que da vida? La palabra. La palabra de Dios es la que da vida. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, le quitamos esa connotación vulgar sexual que hoy tenemos por tener una mente atrofiada y degenerada por tantas cosas que nos han metido.
Ujú. Entonces, aquí está claro. Qué curioso, porque si yo me regreso a la palabra dar, Natán, pues ahí está. Es el esperma, es la simiente, es la semilla que da vida. Amén. Ahora, entonces aquí estamos hablando de un pacto. Estamos hablando de un pacto de vida, de un compromiso de vida, de un pacto de descendencia, de multiplicación. Porque obviamente cuando empieza a haber descendencia, empieza a haber ¿qué? Una multiplicación. Por eso a Abraham le cambiaron el nombre a Abraham. Y cuando le insertaron la letra Jai a su nombre, se llamó ahora Padre de Multitudes. Porque ahora el Padre de Multitudes iba a tener ¿qué? Una descendencia, porque ya iba a crecer un linaje, ya iba a crecer una generación, y nosotros venimos de esa descendencia y de esa generación. ¿Por qué? Porque el aliento de vida sopló en él, y por eso él se volvió el padre de multitudes. ¿Y todo por qué? Por dar, por dar. Y Abraham decidió dar el diezmo de todo. Fíjese, esto implica, cuando uno da, se genera vida, se genera un pacto. Amén. Ahora, me llama mucho la atención, porque mire lo que tenemos ahí, la letra Taf. No he hecho énfasis en la letra Taf, que es una cruz. Por un lado tenemos la vida, el esperma de Dios, que es la palabra de Dios. Y por el otro lado tenemos una cruz. Le hago una pregunta. Cuando yo hablo de la cruz, en automático nuestra mente, ¿a quién se remite? A Jesucristo, en la cruz de Calvario. Porque ahí en el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario, se generó un pacto de vida para generar una descendencia, para generar una multitud de muchos que venían a la vida. Amén. Y le hago una pregunta. Yo le dije a usted que el esperma de Dios es ¿quién? La palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? Y en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quién es el que genera vida? Jesucristo. No dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando muere en la cruz del Calvario, Él muere para generar vida. El grano tiene que caer a tierra y morir, y después de eso de dar mucho fruto, se tiene que multiplicar. Por eso a Abraham le insertaron la letra H, Hei, para que se volviera padre de multitudes, porque se empezó a generar la vida de Dios a través de su aliento. Amén. Entonces, ¿cuál es la importancia de dar? Y ya no hablamos nada más de diezmo. Cuando tú das, cuando tú eres generoso, generas vida, generas descendencia, generas multiplicación, generas un pacto y estableces bendición para ti y para tus generaciones subsecuentes. Amén. Mira, y en la cruz se estableció el pacto de vida. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Ajá. Entonces, ¿dónde se estableció la justicia para nosotros y para que vivamos y tengamos vida? En la cruz. Su cuerpo lleva nuestros pecados, y entonces Él muere, y cuando Él muere, genera vida para nosotros. Por eso ahora empezamos a entender por qué en la Biblia se mencionan 5 veces Jesucristo se dio a sí mismo, porque dio su vida, dio su cuerpo, dio su sangre, lo dio todo. Primera Timoteo 2:5,
porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, vea qué interesante, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de dar es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él se dio a sí mismo. El mejor ejemplo que tenemos de dar es cuando el Padre nos dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros decidimos dar el diezmo, decidimos dar la ofrenda, decidimos dar el tiempo, decidimos dar nuestra fuerza, decidimos dar nuestra juventud, decidimos dar nuestro respeto, nuestro amor, nuestra colaboración, todo lo que tiene que dar, empezamos a generar vida. Y por el contrario, cuando retraemos y no queremos dar lo que Dios nos pide, pues se empieza a generar lo contrario. Empecemos a generar muerte, entendiendo la muerte como separación. Por eso, fíjese qué tremendo es cuando hoy en día ya el diablo está metiendo una herejía en la iglesia cuando dice que el diezmo no es para este tiempo, porque está quitando el puntal de lo que hay detrás del diezmo. No es el dinero en sí lo que importa, sino es la acción de ¿qué? De dar. Y cuando dice, no, es que ya no des el diezmo porque no es para estos tiempos, estamos entrando en un pacto de muerte. Y ya lo provocó. Ya hay iglesias peleadas, ya hay iglesias, doctrina, ministros peleados, porque unos apoyan sí y otros apoyan no, y ya se generó una división, ya se generó una separación, y eso se llama muerte. La muerte es separación, pacto de muerte. Amén. O sea, bueno, no sé, yo lo veo tan claro, yo lo veo tan nítido, y obviamente habrá quien escuche este videíto y me lo va a criticar y me lo va a despedazar y me lo va a hacer pedazos. Pero preguntémonos, ¿qué espíritu es el que está permeando ahí? ¿Es un espíritu de vida o es un espíritu de muerte? El que tiene espíritu y vida va a dar. Nuestro Señor Jesucristo dio la vida dando. ¿De qué manera? Pues dando su vida, dando su cuerpo, dando su sangre. Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Amén. Entonces ahí en la cruz se establece el pacto de vida a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se establece el pacto de bendición, de justicia, porque ahí fuimos justificados por su sangre. Nuestros pecados fueron cancelados, fueron quitados, la deuda que teníamos fue desaparecida y todo quedó ahí en la cruz. Y fíjense qué tremendo, porque ahí en esa simple palabra dar, letra Taf y letra Nun, está reflejado todo. ¿Dónde está el mayor ejemplo para mí de lo que es dar? La Santa Cena. Y mientras comían, Marcos 14:22, tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Les da el pan, le dice, tómelo, este es mi cuerpo. Acción de dar. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y aquí hay tres dio, perdón por la equivocación, porque dice que dio su cuerpo, el pan, dio su sangre, el vino, y dio gracias. Y aquí está reflejado para mí el resumen de lo que es la palabra dar, porque usted recuerde que la palabra dar está compuesta por tres símbolos. Nun, Taf y Nun, ahí están los tres símbolos. Y aquí están los tres dar. Dio gracias, dio su cuerpo, dio su sangre y dio gracias.
Obviamente que esto no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender si no está incrustado en nosotros la letra Hei, que es el que estaba así con sus manos en adoración al cielo, que implica adoración, que implica revelación, que implica una ventana abierta, que implica comprensión de lo que está ahí. ¿Por qué? Porque nos falta el espíritu, nos falta el aliento de vida, nos falta pasar de ser un Abraham a ser un Abraham. Y los que no han dado ese brinco de ser Abraham a Abraham, de tener el aliento de vida, de tener el espíritu de Dios, de tener la revelación, no lo van a entender esto. Y para los que ya tienen ese entendimiento les va a ser tan fácil, tan nítido, y no le van a poner ejecución. Pero los que no tienen esa revelación, no tienen esa ventanita abierta, no tienen la letra del espíritu, les va a costar 1001 problemas y trabajos comprenderlo, y lo van a cuestionar y lo van a atacar. Amén. Entonces, tenemos que pasar de Abraham a Abraham, de andar en la guianza de nuestra alma y nuestro conocimiento y nuestros preceptos, a andar en la guianza de Dios. Y cuando Dios te muestra y te abre la ventana y te muestra la revelación y la comprensión, no te queda más remedio que alzar tus manos y decirle: Señor, bendito es tu nombre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu sangre, gracias por tu cuerpo, gracias por la vida que me diste, gracias por lo que has hecho conmigo, gracias por lo que has hecho con mi familia, gracias por las promesas que me has cumplido, gracias por las promesas que tengo por delante, gracias por la vida que me espera en el cielo, gracias Señor, gracias, gracias. Por eso dice la Escritura que debemos dar gracias en todo y por todo, por lo bueno y por lo malo. ¿Pero por qué? Porque ya entendimos, ya comprendimos, ya dimos el brinco a ser una persona espiritual. Abraham es una persona espiritual. Abraham todavía es una persona almática, pero aún así siendo una persona almática, Abraham decidió dar ¿qué? El diezmo. ¿Cuánto más no va a dar el diezmo a el Abraham espiritual? Si cuando todavía no tenía esa pequeña letrita que implica la guianza del Espíritu, daba, ¿cuánto más cuando ya tiene la guianza del Espíritu? Porque ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Y ellos no van a objetar, no van a criticar, simplemente van a ¿qué? A dar, a dar, a dar. Y no hablo nada más exclusivamente del diezmo como cuestión monetaria, hablo de su vida, hablo de su entrega, hablo de su compromiso, hablo de su fidelidad, hablo de su paciencia, hablo de su respeto, hablo de todas esas cosas buenas que implican. Amén. Hechos 20:35. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Bueno, ¿y por qué Dios quiere que demos? Generamos vida. Pero el beneficio ¿para quién es? Dice, en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús, me dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Al final, ¿quién va a ser un directo beneficiario de que tú des? Los más débiles que tú, los más pequeños que tú, los más frágiles que tú. ¿Por qué? Porque tú los estás apoyando cuando tú les estás dedicando tiempo, les estás dedicando espacio, les estás dedicando comprensión, les estás dando una pequeña ayuda económica, les estás dando una ofrenda. O sea, los pequeños son los que se ven beneficiados, y entonces cuando los pequeños se ven beneficiados, los débiles se ven ayudados, ellos van a hacer lo mismo con quienes en su debido tiempo, cuando crezcan, se fortalezcan, se robustezcan y empiecen a ellos a tener, pues ellos van a hacer lo mismo con los otros. Y empieza a establecerse un flujo de bendición por dar. Fíjese todas las implicaciones que hay en esto. Y de esta manera nos vamos a volver parte de lo que es el Padre de multitudes. Porque al final el Padre de multitudes se llama Dios. Se llama Jesucristo. Amén. Cuenta las estrellas, si acaso puedes contarlas, porque así va a ser tu descendencia.
pero una descendencia en la guianza del Espíritu, una descendencia en la guianza de Dios, una descendencia en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Dice, así va a ser tu descendencia, no una descendencia de hijos rebeldes, corruptos, malagradecidos. Amén. Empezamos en los granos de arena del mar y terminamos como las estrellas de los cielos. O sea, porque al final nuestra vida va a continuar en los mismísimos cielos y ahí vamos a tener otra vida que caminar. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Damos gracias a Dios y vamos a continuar todavía con este tema. Yo te prometí la vez pasada que te iba a hablar de Rebeca y de los brazaletes. Perdón, pero se me atravesó esto en el camino y dije, te lo tengo que dar. Pero para la próxima semana porque vamos a seguir hablando del 10. Vamos a seguir hablando de todo esto. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.